No, sí, yo la sostengo yo mismo. Y bueno, y te quería preguntar la primera cuestión que me asaltó cuando recibí tu libro: ¿por qué ese cambio en tu vida, ¿no? O sea, ¿por qué ese salto, digamos, a la literatura, ¿no? ¿A qué se ha debido, no? Sí, bueno, yo he escrito siempre, desde muy jovencito, desde los 14, 15 años he escrito siempre, ¿no? Y siempre he escrito, tengo varias novelas escritas y tengo muchísimos relatos cortos, pero bueno, lo hacía como un ejercicio así que me gustaba y lo hacía para mí, y ya luego pues, en fin, ya con cierta edad pues ya empecé a pensar en someter mi trabajo un poco al escrutinio ajeno, ¿no? Y es cuando empecé a interesarme ya por la publicación y como te decía antes, pues se publicó Arresti, que es la primera novela, luego ya La ciudad de la mentira, que es la que fue finalista del premio Nadal, y luego esta, la de ahora. Sí. Y luego me llama la atención en España la atracción que hay hacia La Habana, ¿no? Y hacia Cuba. Parece siempre una cuestión como una cuestión local, ¿no? Que cercana. Y en tu caso, ¿qué es lo que te atrajo de Pues, La Habana para desarrollar tu novela? Yo conozco bien La Habana, creo que conozco algo La Habana, tengo allí amigos y he viajado muchas veces a La Habana y voy una vez al año, pues procuro ir, ¿no? Y me llama mucho la atención, bueno, en primer lugar yo creo que a todos los españoles nos llama mucho la atención La Habana, pues por la historia de la ciudad y del país, ¿no? En nuestra memoria siempre está La Habana, ¿no? Y me llama muchísimo la atención porque yo creo que la Revolución Cubana en sí mismo es uno de los hitos trascendentales de la historia del siglo XX, ¿no? A uno les gustará y a otros no les gustará, pero en sí mismo como hecho es un hito trascendental, ¿no? Y luego pues yo creo que reunía La Habana, La Habana en los años en los que yo sitúo la novela, que son al principio de los años 50, antes de la Revolución, reunía los elementos para el tipo de novelas que yo escribo, ¿no? Pues una situación, Batista había dado el golpe de Estado, los rebeldes, los que se llamaban, empezaban a llamarse rebeldes, tomaban posiciones de cara a la batalla que se dio después, a la gran batalla del 59. Los gángsters, las grandes familias de Estados Unidos se habían adueñado de la ciudad y habían acaparado con la complicidad de Batista, desde luego, pues todos los negocios, los hoteles, las grandes salas de fiestas, el tema de las drogas, se habían adueñado de la ciudad. Y para los personajes míos de la anterior novela me pareció un marco adecuado, ¿no? Para llevarles a La Habana y proseguir allí sus aventuras. Y luego me llamó mucho la atención de tu biografía, de tu currículum, que habías nacido en Guatemala, que digamos, ha habido siempre en tu vida, una de las constantes ha sido esa atracción latinoamericana. Y esa relación con Latinoamérica. Sí, siempre, porque yo nací en Guatemala y mi madre es panameña, ¿eh? Entonces, y he tenido una relación siempre, yo he viajado mucho y yo estuve viviendo en Centroamérica, en Salvador y Nicaragua, del 80 al 85, ¿no? En la época de la guerrilla salvadoreña, ¿no? Que yo estuve con ellos 5 años. Y bueno, pues para mí la Latinoamérica es mi segunda casa, digamos, ¿no? Y me siento muy cómodo y me siento muy bien allí en América. Sí. Sí, bueno, uno cuando escribe un libro siempre lo escribe con alguna intención, con algún sentido, ¿no? ¿Qué sentido había en esta novela? Pues vamos a ver, mi novela es una novela que pretende entretener a los lectores. Yo sigo los consejos de Pío Baroja, del que me confieso lector renglón por renglón, cuando decía que la obligación del escritor, del novelista, es entretener a los lectores, ¿no? Y yo me entretengo mucho escribiendo novelas y escribiendo este tipo de novelas que escribo, de espionaje, de intriga. Y bueno, yo creo que ese es un poco no hay mucho más. Y luego pues he tenido la suerte de contar con una buena editorial
que me publica y que la editorial está contenta y que las cosas están funcionando, ¿no? Y luego con esa perspectiva que tienes de América Latina, de ya 30, 40 años, ¿cómo ves a la región ahora, ¿no? Pues mira, más deteriorada que hace 10, 15 o 20 años. Lo veo en un deterioro, no voy a decir vertiginoso, pero creo que las condiciones de vida de la gente no mejoran, ¿eh? Las grandes cifras macro en algún momento mejoran, pero luego se desploman, es decir, se desploman desde el punto de vista de la vida real de las personas. Veo que los grandes males de los países latinoamericanos, que es uno de ellos, es la corrupción, sigue siendo el factor dominante de los grandes partidos o de los partidos latinoamericanos. Sí se está dando hay siempre una pequeña esperanza, ¿no? Y en este caso sí se están dando algunas circunstancias, como es que un buen número de expresidentes latinoamericanos están siendo enjuiciados o están siendo o están en la cárcel o lo han estado y están siendo investigados por asuntos de corrupción, lo cual pudiera indicar que la justicia está empezando a funcionar, pero tampoco soy muy optimista yo en ese tema de que lleguen hasta el final. Entonces, la sanidad pública sigue siendo un desastre en la mayor parte de los países, ¿eh? Entonces yo con una perspectiva de 10, 15, 20, 30 años me encuentro con que la buena parte de los países latinoamericanos, por decir todo, viven en condiciones más difíciles que hace esos 15 o 20 años. Las familias están absolutamente endeudadas, las que llegan a final de mes y las grandes las financieras prácticamente se quedan con la mitad del sueldo porque es así. Y vamos, no soy muy optimista. Fíjate, en un momento en que uno ve que Asia va como un bólido y uno viaja a Asia y vuelve a América y ve que América Latina está estancada, que no da más de sí. Está estancada, sí. No, y Estados Unidos, el norte, quiero decir, está funcionando muy bien desde el punto de vista con las grandes desigualdades de siempre, pero la economía está funcionando, Europa está despegando y el desempleo está bajando en la mayor parte de los países. Sin embargo, América Latina sigue siendo, no sé, algo misterioso. Estancada. Desgraciado ocurre sobre esta región. Sí. Y luego, por no hablar de todo este desastre, ¿no? De lo que hablábamos de Nicaragua y Venezuela. Sí. Fíjate, Venezuela que está sufriendo un éxodo bíblico casi. Lo de Venezuela es terrible, absolutamente terrible. Además, yo creo que se han apoderado de Venezuela una mafia. En la mafia. Una mafia. Sí. Luego, tengo un poco de curiosidad que en España se estabilizó mucho la situación en el País Vasco, se tranquilizó y nos estalló toda esta crisis de Cataluña un poco inesperadamente, ¿no? ¿Cómo examinas la situación en Euskadi después de regresar de las Américas? ¿Qué te has encontrado allí? Pues mira, una sociedad muy tranquila. Desde el fin de ETA, la sociedad vasca es una sociedad muy tranquilizada, muy serenada, ¿no? Y muy dispuesta y muy bien dispuesta a repasar lo que ha ocurrido y a repasarlo además con los ojos bien abiertos y con un sentido muy crítico. Incluso sectores del País Vasco que hasta hace no muchos años eran muy renuentes a hacer ese examen introspectivo de la sociedad vasca, porque había un poco también de cuentas que saldar uno mismo, pero me refiero a la sociedad vasca nacionalista moderada, que siempre no es lo mejor, pero que de alguna manera veía la violencia de ETA, no lo justificaba, ¿verdad? Pero decía, sí, bueno, pero es que esto, claro, tiene como causa, tiene como origen. En estos momentos ya no. En estos momentos la mayor parte de la sociedad vasca es muy firme en lo que es la lectura crítica de la época anterior
y hay fenómenos que así lo atestiguan, ¿no? Por ejemplo, la novela Patria ha supuesto un hito en toda España, pero también en Euskadi, ¿no? Y otras cosas que se están escribiendo. Es decir, veo una sociedad muy dispuesta a examinar su pasado desde un punto de vista crítico, y eso va a ser muy beneficioso siempre, claro. Sí. ¿Y cómo observas toda la crisis de Cataluña, ¿no? Que quizá ahora se abre un escenario distinto. Pues con decepción. Decepción, porque lo que ella para mí una sociedad, la catalana, pues vanguardia en numerosos sectores y siempre a la cabeza un poco de la iniciativa cultural, pues me lo encuentro ahora en una sociedad en la que se han creado unas trincheras artificiales, además, que no tienen mucho sentido, y que además está ocasionando lo peor que le puede ocurrir a una sociedad bien articulada, como lo es a la catalana, que es una fractura social absoluta. Es decir, están dividiendo al país, y lo han conseguido además, lo han hecho ya, en dos grandísimos sectores irreconciliables a corto y mediano plazo, con lo cual tenemos crisis catalana y crisis española para muchísimos años. Y además el problema de los dirigentes, desde mi punto de vista, catalanes, es que están rozando el fanatismo. Otra cosa son las soluciones políticas, que esas son siempre difíciles, pero están rozando el fanatismo, decía, a la hora de entender las posiciones del contrario, del adversario. No, eso ya no importa. Ahora lo que importa es, Puigdemont se ha convertido en una especie de líder carlista a su manera, y entonces se ven cosas propias de países latinoamericanos, de caudillos latinoamericanos. La discusión no es una discusión política, es o estás con Puigdemont o no estás con él. Pero hombre, hay algo más, estamos en el siglo XXI, ¿no? Lo veo francamente mal. Sí, luego hay una ausencia de puentes y de diálogo que no... Y además, ¿qué sentido tiene? O sea, esos liderazgos inquebrantables son esas adhesiones al caudillo. ¿Recuerdas las adhesiones al caudillo? ¿Te acuerdas cuando decían los franquistas adhesión inquebrantable al caudillo? Bueno, pues lo de Puigdemont me suena a eso. Ahora mismo el partido de la convergencia clásica ha tenido un fin de semana en el Congreso, y lo que discutían no eran ponencias políticas de cómo resolver el asunto con Madrid o discutirlo, ¿no? Sino lo que se estaba encima de la mesa era la adhesión o no a Puigdemont. O sea, La última cuestión que querría un poco tratar contigo es cómo ves el panorama cultural en España, ¿no? ¿Cómo lo observas? Sobre todo porque tienes una perspectiva que no tiene mucha gente, que vienes de fuera y dejaste un país y te encuentras otro, ¿no? ¿Cómo lo ves? Bueno, vamos a ver. Yo sigo siendo optimista, porque creo que España es un país que, así como somos bastante malos para la convivencia, y tenemos un problema de origen en que no sabemos convivir, que eso se traduce en todos estos problemas políticos que tenemos, desde el punto de vista artístico y cultural sigue siendo un país de genios y de grandísimos talentos, ¿no? Y la iniciativa se está escribiendo mucho, están surgiendo creo que buenos narradores, buenos novelistas, gente joven de 30, 40 años, 50 años, y en el ámbito de las artes plásticas también. Yo siempre tengo mucha confianza en España, precisamente porque creo que España es un país de grandísimos talentos. Sí. Bueno, pues eso era todo. Muchas gracias, Iñaki. No, a ti, Ricardo. Gracias. Y ahora espera.